En esta lección vamos a trabajar la sección 2.2 de su libro, que está en la página 49, y es acerca de distribuciones de frecuencia para datos cuantitativos. El título de la sección es Distribuciones de frecuencia y sus gráficos. Básicamente, esta es una continuación de lo que vimos en la sección 2.1, que era la representación visual de los datos. En aquel caso, en la sección 2.1, lo que hicimos fue obtener la representación visual, o sea, los gráficos de datos que no son numéricos, que son categóricos, que es información cualitativa. Y hoy vamos a tratar de tener representaciones gráficas de datos numéricos, de información cuantitativa. Para eso vamos a ver en nuestro libro que hay una tabla de que está ahí, la tabla 2.7, que vamos a utilizar en un momento más para ejemplificar cómo obtener los gráficos de datos cuantitativos, ¿verdad? Entonces, aquí estamos, ¿verdad? Tenemos datos numéricos y queremos obtener representación visual. Cuando trabajamos los datos categóricos, era sencillo obtener una representación visual porque solo teníamos que agrupar las diferentes etiquetas de acuerdo con la categoría a la cual pertenecían, ¿verdad? Si teníamos tarjetas de crédito que eran Mastercard, pues pusimos una pila, podríamos decir, de etiquetas en las cuales todas eran Mastercard, y luego teníamos otra pila, otro montón de etiquetas que decían American Express, y así sucesivamente. Teníamos diferentes grupos o subgrupos de etiquetas, y esas eran las categorías, esas eran las clases, podríamos decir, en que estaban divididos nuestros datos, y entonces nada más teníamos que contar cuántos elementos, cuántas etiquetas había en cada clase, en cada montoncito, y esa cuenta era lo que nosotros llamábamos la frecuencia, ¿verdad? Y ya con la frecuencia, pues utilizamos un gráfico de barras que lo único que hace es presentarnos una figura en la cual una barra representa una cuenta, ¿verdad? Mientras más grande la barra, más grande la cuenta, ¿verdad? En el caso de nosotros de tener ahora que trabajar con datos numéricos, tenemos que hacer un procesamiento de los datos numéricos de una manera que vamos a generar clases. En alguna manera estamos convirtiendo los datos numéricos en etiquetas. Los datos numéricos se van a categorizar. Entonces vamos a crear clases, vamos a crear montones de números, ¿verdad? Y les vamos a dar una definición a cada una de esas clases, y de esa manera vamos a poder construir la distribución de frecuencias. Para entender esto mejor, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a resolver el ejemplo 2.7 que está en su libro en la página 50, que dice lo siguiente, ¿verdad? Vamos a mirar el libro. El libro nos muestra el ejemplo 2.7 en la página 50, o sea, vamos a la siguiente página de este libro. Y ahí dice, ¿verdad? Es solo un renglón. Dice, construir una distribución de frecuencias para los datos que están en la tabla 2.7 usando las clases 0.00 a 0.99, 1.00 a 1.99 y así sucesivamente, ¿verdad? Ese es el enunciado del problema. Para eso, entonces, tenemos que ir un poquito a la página anterior otra vez para mirar esa tabla, ¿verdad? La tabla que vamos a procesar. La tabla, como ustedes la pueden ver allí en su pantalla, pues es una colección de números, es una colección de información que es numérica. Son números que funcionan como números, ¿verdad? Porque recuerden que también vamos a tener números que funcionan como etiquetas. En este caso no, ¿verdad? Porque los números están representando algo. Están representando, en este caso, emisiones de partículas para 65 vehículos, ¿verdad? Una persona en la Escuela de Minas del Estado de Colorado estudió las emisiones de partículas pequeñas, ¿verdad? Que existen en el aire y que son producidas por vehículos, por el escape de los vehículos. Entonces se midieron las partículas en 65 vehículos y se obtuvo todos estos números que están aquí, ¿verdad? Entonces estos números
son información que es numérica. La variable va a ser continua porque aquí no podemos definir dónde acaba un número y dónde empieza el otro. Las partículas pueden tomar cualquier número en el intervalo, ¿verdad? Entonces, vamos a construir una distribución de frecuencias similar a la que construimos la vez anterior para datos categóricos, pero para eso, como dijimos, tenemos que crear las clases. Las clases se crean arbitrariamente. En el libro nos pueden decir, en algunos libros nos pueden decir cómo quieren ellos las clases, ¿verdad? Por ejemplo, aquí ya nos están diciendo, quiero que la primera clase contenga todos los números que van del 0.00 al 0.99. En otras ocasiones nosotros vamos a tener que definir estos intervalos para cada clase. Entonces, tenemos que leer cuidadosamente el problema, ya sea que nos digan cuáles van a ser las clases o que nos digan cuántas clases vamos a tener, el número de clases. Entonces tenemos que hacer otra cosa diferente que vamos a ver más adelante, que es buscar el número máximo que aparece en nuestra tabla y el número mínimo, y con ellos tratar de encontrar los intervalos para cada clase. En este caso, la cosa está más sencilla porque ya nos dicen que las clases son las siguientes, ¿verdad? 0 a 0.99, 1 a 1.99. La que sigue, si nos fijamos en el patrón, va a ser de 2 a 2.99. Después tenemos 3 a 3.99. Voy a poner una raya aquí para que no se me dificulte mucho hacer después el conteo. Después voy a tener de 4 a 4.99 y ahí me voy a ir siguiendo, ¿verdad? Puedo, por ejemplo, terminar hasta 5.99 y a lo mejor me aparece un número que no cabe en ninguna de estas clases, entonces tengo que crear una nueva clase. ¿Cómo voy a saber cuántas clases? Pues hasta que todos los números quedaron en alguna clase, ¿verdad? No debe quedar ningún número sin ser contado, ¿verdad? Entonces, si ustedes miran la tabla, se van a fijar que no hay valores mayores a 7. Entonces, esa debe ser la última clase, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo mismo que hicimos la vez anterior. Vamos a empezar revisando la tabla. Vamos a revisar el primer valor que veamos allí. El primer valor en la tabla es el 1.50, ¿verdad? En un momento más les voy a poner la tabla otra vez, pero el 1.50, ustedes saben que va a ir aquí. Entonces ahí voy a poner una rayita, ¿verdad? Que corresponde al 1.50. Y en mi texto, en mi tabla, debo de circular o debo de marcar de alguna manera ese número para que no sea contado otra vez, ¿verdad? Y también para darme cuenta si estoy dejando de contar algún número. Entonces, vamos a mirar otra vez la tabla y vamos a ir escribiendo las rayitas correspondientes, ¿verdad? Después tenemos 1.48. Si voy verticalmente, ustedes pueden ir verticalmente o pueden ir horizontalmente, es a su gusto, como puedan leer mejor. Yo regularmente lo hago verticalmente porque en matemáticas una columna en una tabla es un vector. Entonces, si alguna vez toman una clase más avanzada de matemáticas, van a saber que los vectores se leen verticalmente en las tablas, no se leen horizontalmente. Entonces, ya es una costumbre que yo tengo de leer las columnas como si estuviera leyendo vectores, ¿verdad? Entonces, 1.50 era el primer valor, 1.48 el que sigue, 1.40 el que sigue también va a ir en la misma clase, luego 3.12 nos vamos a ir hasta la clase cuarta, ¿verdad? Que va de 3 a 3.99 para el 3.12. Entonces vamos a hacer una pausa y vamos a dar tiempo para que ustedes completen ese conteo, ¿verdad? Que en inglés le llamamos tally, ¿verdad? Entonces vamos a pausar aquí para que cada quien continúe haciendo el conteo. Esta es la distribución de frecuencias que se obtiene cuando hacemos el conteo, ¿verdad? De todos los números y quedan distribuidos en cada una de estas clases, en cada uno de estos montones o intervalos. Tenemos aquí, por ejemplo, que la primera clase tiene 9 elementos, la siguiente va a tener 26, la que sigue, la que va de 2.00 a 2.99 tiene 11 elementos, así que su frecuencia es 11. La que sigue tiene frecuencia 13 y finalmente las tres últimas tienen muy poquitos elementos en cada una, pero eso cuenta, ¿verdad? Hay que tenerlos
tal y como son, ¿verdad? 3, 1 y 2 son las tres últimas frecuencias. Esta sería la respuesta que tendríamos que entregar para un ejercicio de esta naturaleza. En su examen van a tener que hacer esto, ¿verdad? Y en su quiz también van a tener que hacer esto y en su homework, en sus tareas, ¿verdad? Entonces, esto nada más es pura práctica, ¿verdad? Que tengamos mucho cuidado de no omitir algún número. Aquí hay algunas anotaciones que son importantes. Algo que ya observaron ustedes es que todas las clases deben de tener el mismo ancho, ¿verdad? The same width, decimos en inglés, el mismo ancho, ¿verdad? Si se fija aquí, todas tienen el mismo ancho. Y aparte, lo que ya habíamos mencionado, ¿verdad? Que cada valor en el conjunto de datos debe ser incluido en una y solo en una de las clases, ¿verdad? No debe de quedar afuera ningún valor, ni tampoco debe ser contado dos veces. Y luego vamos a hacer más cálculos con nuestra distribución de frecuencias, los mismos cálculos que ya hicimos con los datos categóricos. Vamos a calcular frecuencias relativas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aquí está la fórmula que ya conocen. La vamos a escribir una vez más. Es la fórmula en la cual tenemos una fracción. El numerador es la frecuencia de interés o de la clase de interés dividido por la frecuencia total, que es, ¿qué cosa? La suma de todas las frecuencias, ¿verdad? De todas las clases que estuvieron involucradas allí en el problema. Vamos a hacer otro problema, otro ejemplo más que viene aquí en su libro. Ahora vamos a irnos al ejemplo 2.8. El ejemplo 2.8 está aquí, en la misma página, ¿verdad? Pueden ver en esta imagen, ¿verdad? Que la tabla 2.8 muestra precisamente el resultado que acabamos de obtener. Están las clases y están las frecuencias. Esto es a lo que llamamos una distribución de frecuencias. Y también está la definición. Esta es una de las cajas azules que significa que la definición es importante y ya la tenemos ahorita en nuestras notas. Y ahora vamos a leer el ejemplo 2.8 que dice construir una distribución de frecuencias relativas para los datos en la tabla 2.7 usando las clases 0.00 a 0.99, 1.00 a 1.99 y así sucesivamente. O sea que vamos a usar la misma tabla que utilizamos hace un momento, pero ahora vamos a proceder a calcular la frecuencia relativa. Entonces, en sí, podemos partir ahora de el resultado que obtuvimos del problema anterior. No hay necesidad de volver a contar todo otra vez, ¿verdad? Ya tenemos las frecuencias, entonces, en realidad, este problema es solo la continuación del problema anterior, ¿verdad? Entonces vamos a tener ahora aquí que nuestro ejemplo 2.8 es construir la distribución de frecuencias. Entonces necesitamos los resultados que obtuvimos en el ejemplo anterior, que es qué cosa, las clases y las frecuencias, ¿verdad? Tenemos 0.00 a 0.99, 1.0 a 1.99, 2.00 a 2.99, son las primeras tres clases, y luego tenemos 4 clases más, ¿verdad? Tenemos aquí las últimas 4 clases. Hay algo que no les he dicho todavía, que es cómo se obtiene el ancho de una clase. Son definiciones que todavía tenemos que revisar. Ahorita las vamos a hacer a continuación, pero primero vamos a terminar construyendo nuestra distribución de frecuencias relativas. Entonces, estas son las frecuencias que obtuvimos en el ejemplo anterior. ¿Cómo vamos a calcular las frecuencias relativas? Solo tenemos que sumar primero todas estas, ¿verdad? Vamos a utilizar la letra sigma, usamos cualquier calculadora, podemos utilizar el lenguaje AR y vamos a encontrar que vale 65 la suma total. Entonces, cada valor se tiene que dividir entre
65. Cada frecuencia se tiene que dividir entre la frecuencia total. Nosotros podemos utilizar el lenguaje AR para hacer estas operaciones porque podemos escribir esto con una fórmula, ¿verdad? Nosotros podemos tener todas las frecuencias en una variable que podemos llamar frec, ¿verdad? Y luego podemos calcular las frecuencias relativas simplemente dividiendo la variable frec entre la suma de todos los valores en esa variable. Al hacer esto, el lenguaje AR me va a dar todos estos valores en vez de tener que hacer uno por uno, ¿verdad? Vamos a hacerlo para que vean cómo este lenguaje les puede ayudar a hacer operaciones con fórmulas, simplemente escribiendo la fórmula. Al escribir la fórmula, el lenguaje se encarga de buscar cada elemento, ¿verdad? Vamos a escribir aquí, por ejemplo, frecuencia. Podemos escribir, como dijimos, cualquier palabra. Lo podemos escribir ahora en español. Frecuencia va a ser, los valores que tenemos son 9, 26. Puedo dejar espacios entre coma y número o puedo escribir todo sin dejar espacios. El lenguaje AR no se preocupa por los espacios, ¿verdad? De que sí se preocupa es que haya las comas separando cada valor. Entonces, por favor revisen que haya copiado correctamente todos los números porque aquí esa es la fuente de los errores, que uno no se fije y copie mal un valor, ¿verdad? Eso es lo único que puede echar a perder nuestro trabajo. Lo demás es muy sencillo, nada más es, en este caso estoy escribiendo la fórmula que utilizamos para frecuencia relativa, ¿verdad? Nosotros decimos, divide la frecuencia entre la suma de las frecuencias. Y si lo hacemos, el lenguaje nos entrega las operaciones de hacer 9 entre la suma, que fue 65, ¿verdad? También si quieren ver cuánto es la suma exclusivamente, pues nada más le escriben, ¿verdad? Dame la suma, solo escribimos sum, y ya me va a dar la suma, ¿verdad? Que es 65. Pero yo ya le dije que de una vez dividirá cada frecuencia entre la suma total, ¿verdad? Entonces, todos esos valores que están ahí, yo los voy a pasar a mi tabla y de esa manera ya voy a tener mi distribución de frecuencias relativas. Entonces, yo les sugiero que hagan este ejercicio también ustedes al mismo tiempo que lo estoy haciendo yo, porque de esa manera van a ir comprendiendo los diferentes pasos que estamos siguiendo en estos tipos de problemas. Entonces vamos a hacer otra pequeña pausita para que ustedes hagan esta parte. Entonces en nuestro libro tiene en la página 51 tres definiciones que son importantes, ¿verdad? Aquí tenemos el límite inferior de la clase, lower class limit, como el valor más pequeño que aparece en esa clase. Tenemos el límite superior de la clase, ¿verdad? El upper class limit, que es el valor más grande que aparece en esa clase. Y tenemos el ancho de la clase o class width, que es la diferencia entre dos límites inferiores consecutivos, ¿verdad? De dos clases contiguas. Entonces, esas definiciones las vamos a tener entonces aquí en nuestras notas porque las vamos a estar utilizando continuamente, ¿verdad? Entonces, aquí están nuestras definiciones y vamos a trabajar ahora el siguiente ejemplo, ¿verdad? El siguiente ejemplo, en el cual seguramente ya vamos a hacer uso de estas definiciones, es el ejemplo 2.9 que está en la página 51. So, vamos a leer el ejemplo, luego lo vamos a anotar en nuestro cuaderno y vamos a proceder a realizarlo. El ejemplo 2.9 se trata de encontrar los límites de clase y aparte también los anchos de clase. Entonces el ejemplo 2.9 dice, encuentre los límites inferiores de clase, los límites superiores de clase y los anchos de clase para la distribución de frecuencias relativas que está en la tabla 2.9, ¿verdad? La tabla 2.9 seguramente es la distribución que nosotros acabamos de obtener en el ejemplo anterior. Vamos a ver si es cierto. Vamos a buscar la tabla 2.9 y la tabla 2.9 está aquí, ¿verdad? La tabla 2.9 pues es exactamente la que
acabamos de obtener nosotros por cuenta propia, ¿verdad? Tenemos las clases, que son 7 clases, tenemos las frecuencias y tenemos las frecuencias relativas que logramos calcular en nuestro ejercicio anterior. Entonces ahora vamos a resolver este ejemplo 2.9, el ejemplo 2.9, utilizando las definiciones que acabamos de mirar aquí en nuestro libro, ¿verdad? Y que están ya en nuestras notas, ¿verdad? Déjenme anotar aquí en español el ejemplo. Dice encontrar o encontrar los límites inferiores de clase, los límites superiores de clase, los anchos de clase, para la distribución de frecuencias relativas de la tabla 9, de la tabla 2.9, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a hacer? Voy a aprovechar para introducir más, para continuar utilizando la notación que utilizamos en lenguaje ARP para incorporar o definir grupos, ¿verdad? Yo puedo tener, por ejemplo, una variable que le voy a llamar lower, que quiere decir para el límite inferior, y lo único que voy a hacer, voy a copiar los valores mínimos de cada una de mis clases, ¿verdad? O sea que voy a ocupar el principio del intervalo, ¿verdad? Tenemos, aquí empieza el intervalo y aquí termina el intervalo para la primera clase. Entonces voy a copiar todos estos valores que están en esta columna, ¿verdad? 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y todos esos valores son los límites inferiores, ¿verdad? 0.00, 1.00, 2.00, 3, 4, 5 y 6 son los límites inferiores. Ahora voy a utilizar esta variable upper para incluir los límites superiores. Los límites superiores es ahora mirando cada intervalo. Ahora voy a ver dónde termina cada intervalo, ¿verdad? Son los intervalos. El primer intervalo termina en 0.99. El siguiente intervalo termina en 1.99. Así que en pocas palabras lo que voy a hacer es voy a copiar ahora esta segunda columna de valores aquí y esos son mis límites superiores, ¿verdad? El primero entonces es 0.99, 1.99, 2.99, 399, 499, 599 y finalmente 699, ¿verdad? Ahora, ¿cómo voy a encontrar el ancho de clase, verdad? El ancho de clase va a ser siempre uno de los valores que está aquí, superior de una clase. No, no es cierto. Va a ser la diferencia, les estoy diciendo una mentira, va a ser la diferencia entre dos valores consecutivos, entre dos límites inferiores. La diferencia que está aquí, 1 menos 0 es 1, o 4 menos 3 es 1. Ustedes pueden tomar cualquier par de clases consecutivas y van a encontrar la diferencia de sus límites inferiores. La diferencia es lo que va a ser el ancho de clase. Entonces aquí nosotros podemos coger, por ejemplo, cualquiera de estos valores consecutivos que están aquí. Puedo agarrar estos dos o puedo agarrar estos dos. Tienen que ser consecutivos. 5 menos 4 y eso me va a dar el ancho de la clase para esa distribución de frecuencias, ¿verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque hay algunos libros que pueden definir de manera diferente el ancho de clase. Eso es importante. Por eso yo estaba cometiendo un error aquí, porque antes teníamos otro libro de texto en el cual nos decían que el ancho de clase era la diferencia entre estos dos valores, ¿verdad? Pero no. Ahora, de acuerdo con este autor, el ancho de clase es la diferencia entre dos valores consecutivos de límites inferiores. Entonces, esa es la definición que ahora vamos a seguir y pues en estadística a veces se tienen que seguir definiciones de acuerdo con
las escuelas o autores o investigadores que uno acepta más en cuanto a sus hallazgos, ¿verdad? En el campo de la estadística. Vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a hacer ahora el ejercicio 2.10. Así que vamos a escribir aquí ahora el ejercicio 2.10, que está en la página 52, ¿verdad? Vamos a mirar qué dice ese ejercicio, así que vamos a irnos a nuestro libro y vamos a encontrar que en la página 52 está el ejercicio 2.10. Antes de leerlo, si ustedes han estado leyendo su libro, aquí las cajas azules siempre tienen información muy importante, ¿verdad? Aquí hay una información acerca de cuáles son los requisitos para elegir las clases, ¿verdad? Como dijimos hace un momento, cada observación, cada valor numérico o cada valor categórico debe caer en una de las clases, ¿verdad? No debe quedar ningún valor sin ser contado. Cada clase debe de tener muy definidos sus límites de una manera tal que no haya overlapping, que en español sería que no estén encimándose unas con otras, ¿verdad? Que queden totalmente separadas las clases, ¿verdad? Aparte, cada clase o todas las clases deben de tener el mismo ancho. También no debe de haber huecos entre las clases muy grandes en los cuales vaya a caer algún valor, ¿verdad? Porque si hay un hueco, pues ese valor ya quedó fuera de alguna de las clases. No debe de haber gaps, no debe de haber huecos, ¿verdad? Entonces, si no hay observaciones en las clases que no tienen observaciones, deben de permanecer ahí, ¿verdad? Se les debe de poner un 0 como frecuencia, pero no vayan a eliminar clases, ¿verdad? No porque digan, de entre 1 y 2 no hay valores, eso no lo voy a poner. Claro que lo tenemos que poner, ¿verdad? Tenemos que poner todas las clases, ¿verdad? Que sean del mismo tamaño, ¿verdad? Y aquí hay un procedimiento para construir la distribución de frecuencias de datos cuantitativos. Entonces, ya les decía hace un momento, en algunos casos a ustedes les van a dar las indicaciones de cómo se van a construir las clases, como han sido los primeros ejemplos que realizamos hoy, ¿verdad? Ya nos dijeron que la clase iba de 0 a 1, o más bien de 0 a 0.99, de 1 a 1.99. Entonces aquí nos dan un procedimiento. Vamos a ver más adelante si necesitamos este procedimiento en español, lo vamos a escribir. Y yo creo que sí, aquí lo tengo en mis notas, así que lo vamos a escribir y aquí lo tengo de una manera resumida más adelante, después de terminar el ejemplo 2.10. Entonces vamos a regresar a esta tabla, a esta parte, después del ejemplo 2.10 y ya se los voy a escribir en español, ¿verdad? Entonces, ¿de qué se trata ahora el problema? El ejemplo 2.10 dice construir una distribución de frecuencias, construir una distribución de frecuencias, estoy copiando las notas, ¿verdad? Para los datos de la tabla 2.7, ¿verdad? Pero ahora vamos a usar un ancho de clase de 1.5, ¿verdad? Ahora el ancho de clase no es 1.0 como fue el que encontramos que habíamos estado utilizando en los problemas anteriores. Entonces, ahora el ancho de clase es diferente, pero los valores que vamos a utilizar son los mismos. Simplemente ahora los vamos a agrupar de una manera diferente. Ahora nuestros montones, por decirlo de alguna manera, pues van a tener más valores porque los vamos a hacer más anchos, ¿verdad? Los anchos de clase, ¿verdad? Entonces, en este problema me están diciendo que el ancho de clase, el class width, ¿verdad? Es de 1.5. Y bueno, si ustedes exploran, si revisan detenidamente esa tabla que hemos estado utilizando, se van a fijar que el mínimo valor es 0.25 y el máximo valor es igual a 6.64. Esta información ahorita no la ocupamos, pero la estoy anotando
porque son informaciones que pueden obtener utilizando el lenguaje R. Lo que vamos a hacer es que vamos a escribir nuestras clases y vamos a hacer de nuevo nuestro conteo, ¿verdad? Vamos a ir a través de esa tabla que estuvo un poco pesada, ¿verdad? Muchos valores que encontrar, ¿verdad? Vamos a encontrar la frecuencia y vamos a encontrar también, vamos a calcular la frecuencia relativa, es lo que tenemos que hacer con este problema. Pero aquí lo importante es esto, ¿verdad? El ancho de la clase, ¿verdad? Entonces, el mínimo valor es 0.25, nosotros vamos a empezar en 0,0 como iniciamos anteriormente. Si recuerdan, aquella clase era 0.00 a 0.99. Ahora no va a ser así. ¿Cómo lo voy a hacer cuando me dan el ancho o cuando yo calculé yo el ancho? Lo más sencillo es como enumeré los límites inferiores en el problema anterior. Escriban su primera columna de límites inferiores, ¿verdad? Como añadiendo 1.50 a cada límite, ¿verdad? 0.00 más 1.50. Esto me va a dar 1.50. Es el siguiente límite inferior. Si le agrego otra vez 1.50, voy a encontrar 3.00. Le vuelvo a agregar 1.50 y voy a tener 4.50. Después, 1.50 más se agregan y vamos a encontrar 6.00. Y si le sigo así, me doy cuenta que voy a tener el siguiente valor en 7.50, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mi valor máximo es 6.64 y tengo que estar seguro que el siguiente límite inferior ya va a quedar más allá de mi valor máximo, ¿verdad? Y mi primer límite inferior quedó más atrás que mi valor mínimo, ¿verdad? Uno más atrás y otro más adelante, ¿verdad? Entonces aquí tengo los límites inferiores, ¿verdad? ¿Cómo voy a calcular los límites superiores? Simplemente le tengo que restar una pequeña cantidad al límite inferior siguiente. ¿Cuánto? Va a depender, en este caso, del número de cifras significativas que estamos utilizando, ¿verdad? El número de cifras significativas me va a indicar cuál va a ser el valor aquí. En este caso, como estoy hasta la centésima, entonces voy a restar una centésima y me va a quedar 1.49. Una vez que tienen el primero, también pueden estar nada más sumando 1.50 a todos estos y van a encontrar los valores. Y si no, le tienen que estar restando una centésima al valor del límite inferior de la siguiente clase. En este caso, 3.00 menos una centésima es 2.99. El que sigue es 4.50 menos una centésima es 4.49. Luego 6 menos una centésima es 5.99 y luego 7.50 menos una centésima es 7.49. Entonces esa es la parte a veces que uno puede cometer un error y entonces ya todo lo demás que hagamos ya no sirve de nada, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado. Aquí estamos revisando que todas las clases van a tener el mismo ancho, como mirando dos valores consecutivos de límites inferiores, ¿verdad? Ahora hay que proceder al conteo, hay que regresar de nuevo a la tabla original, a la tabla que está en la página. ¿Qué página dijimos que era? La página. Vamos a ver las notas. La página 49. Esta es la tabla. Aquí la tengo, ¿verdad? Entonces ustedes pueden ver aquí en esta tabla que voy a empezar otra vez con el 1.50 y lo voy a meter ahora en una de las nuevas clases, luego el 1.48, luego 1.40. Entonces, vamos a hacer eso otra vez, ¿verdad? No vamos a tomar mucho tiempo en esto, solo voy a hacer una pausa para copiar los valores ya del tally, del conteo. Si ustedes lo quieren hacer, miren su libro por mientras, en lo que copio yo el tally, pero voy a parar la grabación por un momento. Ok, aquí tenemos el resultado del ejemplo 2.10 de la página 52, en el cual yo encontré que la primera clase tiene 28 elementos,
después 18, 15, 2 y 2. Tenemos que sumar todos estos números, todas estas frecuencias, y encontramos que es igual a 65. Y como hemos estado diciendo, ese número de 65 tiene que coincidir con el número total de valores que hay en la tabla, en el conjunto de datos, en el data set. Si aquí tengo 5 valores en una columna y tengo 13 columnas, entonces en total tengo 65 valores, ¿verdad? Porque 13 por 5 es 65. Entonces, para saber que no se me quedó ningún valor afuera o que no conté 2 veces un valor, cuando sume las frecuencias me tiene que dar 65, que era el número total de valores, ¿verdad? Después aplicamos la fórmula para frecuencia relativa que ya conocemos, dividiendo cada frecuencia entre este número total, que es 65, para encontrar 0.431, 0.277, 0.231, 0.031 y 0.031. Ese es el ejemplo 10, 2.10. Ahora, en estos ejemplos que hemos resuelto hasta el momento, nos han dicho cuántas clases se van a formar. Pero en otras ocasiones, eh, nosotros tenemos que decidir cuántas clases vamos a formar. Ahora, en este ejemplo que nos dieron, nos dijeron cuál era el valor mínimo o el límite inferior de la clase y el límite superior de la primera clase, y nos dieron el ancho de clase, ¿verdad? Ahora vamos a anotar aquí cómo hacer cuando lo único que sabemos es el número de clases o nosotros hemos decidido cuántas clases vamos a usar. Entonces, lo primero que vamos a tener es el número de clases, ¿verdad? Vamos a llamarle N. N clases o N mayúscula, cualquier letra, ¿verdad? El número de clases. Sea que me lo den o sea que yo lo escoja, yo necesito ese número para empezar. De otra manera no voy a poder sacar el ancho de clase, no voy a poder calcular el ancho de clase que se necesita. ¿Para qué? Pues para hacer todo esto, porque sin el ancho de clase, pues no podemos hacer la distribución de frecuencias, ¿verdad? Tenemos que tener el ancho de clase. Entonces, ¿cómo lo vamos a calcular? Esta va a ser mi fórmula. El ancho de clase va a ser, y vamos a decir aquí el ancho de clase aproximado, ¿verdad? Porque todavía vamos a modificar el número que obtengamos. Este es un ancho de clase aproximado. Va a ser la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo dividido entre el número de clases, ¿verdad? N. Ese va a ser un valor aproximado para el ancho de clase. Si se han fijado en los ejemplos que hemos resuelto hasta el momento, los anchos de clase tienen unos valores que podríamos decir hasta cierto punto son amigables, en el sentido de que, por ejemplo, en el primer caso el ancho de clase fue 1, en este segundo caso el ancho de clase es 1.5. No tenemos ancho de clase que diga, quiero un ancho de clase de 1.387, ¿verdad? Ese número no es amigable, 1.387. Estar haciendo una distribución de frecuencias con ese ancho de clase, pues no está bien. Entonces, aquí puede que nos salgan números de esa naturaleza, ¿verdad? Por eso decimos que va a ser nuestro primer valor aproximado. Tenemos que redondearlo, ¿verdad? Tenemos que redondear. En inglés es rounding off, ¿verdad? Tenemos que redondear, y bueno, no rounding off, vamos a hacer rounding up. Tenemos que redondear hacia arriba. Redondear hacia arriba el resultado a un valor, aquí puse en mis notas en inglés, conveniente, y aquí yo les dije hace rato, amigable, ¿verdad? Un valor fácil de usar. Esa es la palabra, un valor fácil de usar, como 1.5 en este caso, como 1 en el caso anterior, ¿verdad? Pero algo que no sea muy complicado estar haciendo estas sumas y encontrando mínimos y máximos, ¿verdad? Vamos a hacer el ejemplo 2.11 de la página 53, y creo que con este ejemplo vamos a terminar lo que se refiere a distribuciones de frecuencia y vamos a empezar con el propósito central de esta clase, que es del día de hoy, que es la creación de gráficos de datos numéricos, ¿verdad? Entonces, el ejemplo 2.11 en su libro, vamos a mirarlo. El ejemplo 2.11 debe estar más abajito.
o en la siguiente hoja. Ok, aquí está lo que acabo de decir, es de cómo calcular el ancho de clase cuando nos dicen cuántas clases vamos a tener o cuando nosotros tenemos que decidir ese número, ¿va? Aquí está el ejemplo 2.11. Dice, encuentre el ancho de clase, ¿va? Encontrar o calcular el ancho de clase para una distribución de frecuencias. Para una distribución de frecuencias. Para los datos de la tabla 2.7, para los datos de la tabla 2.7. Si se quieren 7 clases. Ahora sí, la cosa va a cambiar totalmente, ¿verdad? Queremos 7 clases. Nuestro supervisor o el ingeniero de la compañía o el encargado del proyecto quiere una gráfica y solo quiere ver 7 clases, solo quiere ver 7 barras en la gráfica, no quiere ver muchas barras, quiere que los datos estén compactados para que sea más fácil tomar decisiones o para lo que ellos estén planeando, ¿verdad? Entonces vamos a irnos a nuestro cuaderno de notas para mirar cómo vamos a resolver este problema, ¿verdad? Entonces aquí lo que me están dando, ¿qué cosa es? Me están dando el valor del número de clases que son 7, ¿verdad? Entonces vamos a usar la fórmula que dice que el ancho aproximado va a ser el valor máximo menos el valor mínimo. Y voy a usar paréntesis para el numerador porque se cometen muchos errores cuando no usamos estos paréntesis, dividido entre el número de clases. Y ya dijimos que en esa tabla 2.7 el valor máximo es 6.64 y el valor mínimo es 0.25. Tienen que estar bien seguros de que sí tienen el valor mínimo y tienen el valor máximo, porque de otra manera, pues, se van a quedar algunos números afuera, ¿verdad? Entonces, esto va a ser 6.64 menos 0.25 entre el número de clases que nos están pidiendo, que son 7, ¿verdad? No olviden estos paréntesis si están usando su calculadora, porque hay veces que no los ponen y el estudiante escribe 6.64 menos 0.25. Luego le pone el signo de dividir entre 7. ¿Y qué sucedió? Que solo el punto 25 se dividió entre 7. El 6.64 no se dividió y por lo tanto el resultado va a ser erróneo. Si hacen esta operación van a encontrar 0.91. Debemos hacer las clases con un tamaño de 0.91, con un ancho de clase. Claro que no, este número no es amigable, este número no es fácil de usar. Tenemos que redondear hacia arriba, ¿verdad? Redondear hacia arriba. Entonces, ¿cuál es el número que sigue después del 0.91 que sea fácil de usar? Pues va a ser el 1, ¿verdad? 1.00, ¿verdad? Y si revisan nuestro problema, pues por eso teníamos exactamente un ancho de clase de 1 para el primer problema que se resolvió, ¿verdad? Entonces voy a hacer una pausa aquí para tomar algunas preguntas que tengan porque ya vamos a comenzar con la construcción de histogramas. Ya que tenemos la distribución de frecuencias, el siguiente paso es construir el gráfico, ¿verdad? Que va a ser la representación visual de nuestros datos originales. Entonces, vamos a trabajar ahora los histogramas o histograms en inglés, que están descritos a partir de la página 53 de su libro, ¿verdad? El histograma es la representación visual más común que se emplea en la estadística, ¿verdad? Cuando estamos tratando datos numéricos, ¿verdad? Aquí lo acabo de anotar, la representación visual es más común. Y empezando con los datos, ya dijimos que tenemos que hacer nuestra distribución de frecuencias, ¿verdad? En este caso los datos son numéricos, pero si los datos fueran categóricos, también construimos una distribución de frecuencias y lo que vamos a obtener no es un histograma, va a ser una gráfica de barras. Ahora, ¿qué diferencia hay entre un histograma que vamos a construir ahora y un gráfico de barras que construimos la vez pasada para los datos categóricos?
Pues ninguna diferencia, los dos son gráficos de barras, ¿verdad? La única diferencia es más bien la fuente de la información, ¿verdad? El gráfico de barras regularmente es a partir de datos categóricos y el histograma está indicando que es a partir de datos numéricos, ¿verdad? Entonces, ¿qué información necesitamos de aquí de la distribución de frecuencias para construir el histograma? Vamos a necesitar el número de clases, ¿verdad? El número de clases, que es lo que nos va a dar al final de cuentas, el número de barras que va a tener el histograma, ¿verdad? El número de barras del gráfico, ¿verdad? Es lo que va a ocasionar tener el número de clases, ¿verdad? Luego vamos a necesitar para construir el histograma fronteras, ¿verdad? ¿Cuáles son las fronteras? Van a ser todos los límites inferiores, todos límites inferiores más uno extra, este es importante, ¿verdad? Ahora, en inglés, a estas fronteras les decimos boundaries, y lo voy a poner así porque regularmente en los códigos que hacemos en lenguaje AR utilizamos más términos en inglés que en español, ¿verdad? Entonces, boundaries son fronteras, son límites. Uh, utilicé la palabra fronteras, pero en realidad son los límites inferiores de cada clase más uno extra, ¿verdad? Que ahorita vamos a ver cómo se va a calcular ese extra límite inferior. Luego, ¿qué más vamos a necesitar para construir los histogramas? Vamos a necesitar los puntos medios de cada clase, ¿verdad? Y vamos a necesitar, obviamente, las frecuencias. Entonces, con esta información que ahorita vamos a obtener al realizar el ejemplo 2.13, vamos a saber cómo hacer un histograma de frecuencias. Más adelante vamos a hacer un histograma de frecuencias relativas. Para ese histograma de frecuencias relativas vamos a usar el comando que usamos la vez pasada. Bueno, algo que ha costado trabajo a mis estudiantes en inglés porque tratan de usar el comando para hacer histogramas de frecuencias, para hacer el histograma de frecuencias relativas y no, ahí no funciona, ¿verdad? Vamos a mirar el ejemplo 2.13 para entender esto mejor. Vamos a nuestro libro y aquí tenemos, ¿verdad? El ejemplo 2.13 dice, utilice tecnología para construir un histograma de frecuencias para los datos de emisiones vehiculares de la tabla 2.7 que está en la página 49. Y aquí está el histograma que tenemos que obtener. Este histograma, como ustedes pueden ver, es una simple gráfica de barras, igual que las anteriores. ¿Cuál es la diferencia con el gráfico de barras normal? Que no hay espacios entre las barras. Cuando tenemos datos categóricos, regularmente lo que hacemos es que las categorías quedan bien definidas, que es posible poner las barras separadas una de otras. En este caso, el histograma tiene las barras pegadas, juntas, por una sencilla razón, de que son datos numéricos, que son datos continuos, ¿verdad? Continuos, que no hay brincos, que no hay espacios de números que no vamos a tomar en cuenta. Este espacio que ven aquí, eso nos está indicando que no hay valores en nuestro conjunto de datos, pero que los valores que están aquí son permitidos, que es posible que esos valores existan dentro de otra muestra que se tome de estos vehículos, en los cuales a lo mejor ahí sí va a aparecer estos datos, ¿verdad? Pero esta es la característica de un histograma. Las barras están pegadas. Aquí hay dos barras que no vemos, que están pegadas. ¿Por qué? Porque su altura es cero. Pero aquí hay una barra de altura cero y aquí hay otra barra de altura cero. Luego hay esta barra de altura 1 y esta barra de altura 2. Aquí están todas las barras pegadas de todas las categorías, de todas las clases que se definieron. Entonces vamos a hacer este problema. Para ello lo que tenemos que utilizar simplemente es nuestra distribución de frecuencias. La distribución de frecuencias la vamos a copiar. ¿Qué es la distribución de frecuencias? Es una tabla. Esa es la distribución de frecuencias, una simple tabla que es un compendio de información, ¿verdad? Las clases van 0.00, 0.99, 1.00, 1.99,
2.00, 2.99. Pongo una raya aquí simplemente para que no se me amontone y se me haga difícil estar buscando dónde van los números, porque mi hoja no tiene renglones. 4.00, 499, 500, 599, 600, 699. Y luego las frecuencias, ¿verdad? Las frecuencias son 9, 26, 11, 13, 3, 1 y 2. Bueno, ¿qué vamos a necesitar para hacer nuestro histograma? Como nos dice ahí, necesitamos los puntos medios, ¿verdad? En inglés son los midpoints, ¿verdad? Los midpoints. Esos son los puntos medios. Midpoints. ¿Cómo los vamos a obtener? El punto medio para la primera clase se obtiene sumando el límite inferior de esa clase más el límite inferior de la clase que sigue y dividiendo entre 2, ¿verdad? Entonces yo tengo aquí 0, pongo un paréntesis, más 1, y cierro el paréntesis y voy a dividir entre 2, y eso me va a dar 0.5, y voy a ponerle un 0 porque estoy trabajando con 2 dígitos, ¿verdad? El siguiente midpoint, el siguiente punto medio va a ser ahora 1, más el siguiente límite inferior que es 2, o sea, estos 2, y voy a dividir entre 2, y eso me va a dar 1.5. Y si se fijan, los puntos medios también siguen el mismo patrón que siguieron los límites inferiores, o sea que van, en este caso, siendo el ancho de clase 1, 0 más 1, 1, 1 más 1, 2, 2 más 1, 3, o sea que el ancho de clase está aquí, ¿verdad? Lo que llamamos width, class width, o ancho de clase. También se puede utilizar aquí, ¿verdad? Aquí podemos darnos cuenta que el class width es 1 también aquí. Entonces, yo no le sumo 1 al siguiente y me va a dar 2.50, 3.50, 4.50, 5.50 y 6.50. O sea, no tengo que estar haciendo todas las sumas, ¿verdad? Con que haga la primera bien hecha, después sumo el ancho de clase y encuentro todos los midpoints, ¿verdad? Es sencillo hacerlo. Este trabajo regularmente queremos que el estudiante lo haga manualmente porque también se pueden usar fórmulas. Si revisan los códigos que tengo en la sección de recursos adicionales del módulo, ahí hay muchos códigos donde hacen todo esto automáticamente, donde hasta los midpoints son calculados con una fórmula y entonces pues se ahorran tiempo, ¿verdad? Pero probablemente cuando lo tengan que hacer a mano no van a saber cómo, ¿verdad? Ok, ya tenemos toda la información que ocupamos aquí, ¿verdad? Vamos a escribir entonces los ingredientes para nuestro histograma. Necesitamos las fronteras, las boundaries. ¿Cuáles son? Ya dijimos que son todos los límites inferiores, o sea, esta primera columna. 0, no voy a poner los puntos, ¿verdad? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, más 1 extra. ¿Cuál sería el siguiente límite inferior? Este es el extra, el valor extra que tenemos que añadir. O sea, escribimos todos los límites inferiores hasta donde tenemos frecuencias, ¿verdad? Y vamos a incluir un límite extra. Y es el que pongo aquí, ¿verdad? Este es el límite inferior extra que estoy incluyendo. Entonces, el número de boundaries, de fronteras, siempre va a ser un número más que el número de frecuencias, ¿verdad? Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 frecuencias. Aquí voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 valores de frontera, 8 boundaries. Tengan en cuenta eso es importante. Después vamos a escribir los midpoints, los puntos medios. Los midpoints van a ser simplemente los valores que están aquí, ¿verdad?
0.5, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5 y 6.5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 valores. Acá 8 valores. Tengan presente que hay un valor extra en las fronteras. Luego las frecuencias. Las frecuencias las voy a meter en mi variable favorita que es frec. Y voy a escribir 9, 26, 11, 13, 3, 1 y 2. Ahí tengo ya toda la información que necesito para hacer mi histograma. Entonces vamos a hacerlo. Bueno, voy a escribir aquí la fórmula. Está en la siguiente página de las notas en inglés. Por esta ocasión la voy a poner aquí mismo porque es mejor que esté todo junto, ¿verdad? Este es el comando. Ya lo conocen porque yo les dejé una tarea al mero principio para ver si funcionaba su consola de R. Bueno, aquí vamos a usar ya el comando como debe de ser, ¿verdad? Vamos a escribir hist, ¿verdad? H-I-S-T con minúsculas. Recuerden que los comandos en R son en minúsculas. Luego voy a usar el comando que se llama rep, y voy a hacer repeticiones. Rep. ¿Y qué es lo que voy a repetir? Voy a repetir los midpoints, coma, y lo voy a escribir aquí las frecuencias. Cierro este paréntesis. Tengan cuidado con todos los paréntesis, con las comas donde deben de ir. Aquí va otra coma. Y luego voy a escribir la palabra breaks con minúsculas porque es un comando del lenguaje R. Breaks es una B, una R, E, A, K, S. Igual. Y aquí voy a poner las boundaries, las fronteras. Boundaries. Cierro el paréntesis y esto me debe de dar el más básico de los histogramas. Los histogramas se les pueden hacer muchas modificaciones para que queden muy bonitos, como les expliqué acerca de los diagramas, los gráficos de barras la vez pasada, pero ya les dije, eso no me interesa mucho a mí. Me interesa que sepan procesar la información y que sepan obtener el gráfico mínimo, el gráfico más básico que nos va a indicar cómo está distribuida la información, ¿verdad? Cómo están distribuidos los datos. Vamos entonces a nuestra consola. Vamos a meter esa información para poder terminar este primer ejercicio. Entonces, vamos a escribir ahorita la fórmula y en un momento más voy a contestar sus preguntas. Déjenme incluir la información y enseguida voy a sus preguntas para poder cortar el video en un momento más. Entonces tenemos aquí las boundaries. Tenemos los puntos medios que van a ser simplemente 0.5, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5, 6.5 y nada más, ¿verdad? Son 2, 4, 6, 7 valores. Acá son 2, 4, 6, 8 fronteras. Y las frecuencias son las que siguen. 9, 26, 11, 13, 3, 1 y 2. Y después el comando para hacer los histogramas, ¿verdad? Y yo puedo dejar espacios aquí para que vean lo que va adentro. En nada les va a afectar. Para que vean dónde empieza un paréntesis, dónde acaba su influencia, ¿verdad? Aquí era midpoints. Tienen que escribirlo tal como está escrita su variable. Si le cambian el nombre, ya el lenguaje R no va a entender nada, ¿verdad? Ok, aquí le pongo una coma, doy más espacios para que vean dónde entra otra instrucción y tengan cuidado en hacerlo como debe de ser. Ahí está. Y después el paréntesis final que corresponde al primer paréntesis, ¿verdad? Revisamos que parece que todo está bien escrito. Vamos a ver, ahí está nuestro histograma, ¿verdad? Tiene en el eje de las X una leyenda que no es muy bonita y el título tampoco, pero eso no importa. Me importa que esto que está aquí en medio, la parte gráfica, esté correcta, ¿verdad? Eso es lo que importa. Entonces, vamos a parar un momento el video para que ustedes hagan este ejercicio en su computadora y poder responder a todas sus preguntas. Ahora grabando.
Vamos a utilizar la misma tabla 2.7 para construir un histograma de frecuencias relativas, que es un poquito diferente al histograma de frecuencias que acabamos de construir. Para construir un histograma de frecuencias relativas necesitamos calcular la frecuencia relativa o necesitamos incluirla, ¿verdad? ¿Cómo? Utilizando el comando C, que ya sabemos, y meter aquí los valores, ¿verdad? Eso ya lo hemos aprendido. Pero también podemos usar una fórmula, ¿verdad? Ahorita vamos a usar una fórmula que es rel_frec, que va a ser igual simplemente a dividir la frecuencia entre la suma de las frecuencias. Ya que tengamos eso, ya va a ser posible hacer el histograma de frecuencias relativas. ¿Cómo? Vamos a usar un comando diferente. Vamos a usar barplot, no vamos a usar hist. El programa hist o hist solo funciona para histogramas de frecuencias, pero si tenemos que hacer un histograma de frecuencias relativas, vamos a regresar a un comando que ya usamos antes para hacer gráficos de barras. Vamos a meter la frecuencia relativa en este comando y vamos exclusivamente a hacer un cambio. El único cambio que vamos a hacer es que le vamos a poner aquí space equals 0, ¿verdad? Eso es todo lo que vamos a hacer. Le vamos a poner space equals 0. Entonces, de esa manera vamos a poder graficar las frecuencias relativas y al poner que el espacio entre las barras va a ser 0, pues se va a aparecer un histograma de frecuencias relativas, ¿verdad? Eso lo van a poder mirar con más detalle si revisan en su Canvas la sección de recursos adicionales del módulo 2. Ahí van a encontrar este programa que están viendo ahorita en pantalla. Este programa está obtenido en esa sección, ¿verdad? Y así es como pueden copiar, ¿verdad? Si van a copiar de aquí, copien renglón por renglón en su consola. No vayan a copiar todo, varios renglones al mismo tiempo porque no funciona. En ese caso lo que tienen que hacer es hacer download, tienen que descargar el programa en su computadora y entonces ahí sí pueden copiar varios renglones a la vez. Pero con estos pasos debe de ser posible construir su histograma de frecuencias relativas. Entonces tenemos que meter este comando que está aquí, ya que tenemos las frecuencias. Vamos a calcular la fórmula o lo podemos introducir los valores uno por uno utilizando este tipo de formato, ¿verdad? La C minúscula y luego todas las frecuencias relativas que ya hemos calculado. Y luego solo tenemos que utilizar este comando que es barplot. Ponemos las frecuencias relativas, luego space equals 0 y ya nos va a dar. También podemos incluir títulos, ¿verdad? Si queremos incluir un título para el eje de las X, bueno, pues ahí vamos a escribir lo que queramos escribir, a emisiones vehiculares. Luego podemos incluir una leyenda para el eje de las Y, en la cual podemos escribir, por ejemplo, frecuencia relativa. Si quieren escribir un título para el histograma, utilizamos el comando main con minúsculas y aquí ponemos, ¿verdad? Primer histograma, ¿verdad? O como a veces se acostumbran. Y entonces ya le damos enter. Y podemos incluir color, me faltó. Podemos ponerle color al histogram con el comando call. No confundirlo con columna. El call quiere decir color. Y podemos ponerle algún color que nos guste, ¿verdad? Podemos usar, nada más tenemos que ponerlo entre comillas como una etiqueta, ¿verdad? Y después podemos pasar a ver el resultado, ¿verdad? El resultado es nuestro histograma de frecuencias relativas con título, con información en el eje de las X, con información en el eje de las Y. Aquí faltaría más detalles, ¿verdad? Como los números que corresponden a estas emisiones vehiculares. Eso requiere meterse un poquito más a fondo al lenguaje ARC. Para pasar esta clase no se necesita, pero
Si ustedes quieren algún día encontrar un buen trabajo en el gobierno, en una empresa, en una compañía tecnológica, saber el lenguaje R a fondo con todos sus detalles puede ser una buena oportunidad para encontrar un trabajo. Vamos a continuar con un par de ejemplos más y luego vamos a terminar esta clase. Los gráficos que tenemos que hacer en este capítulo no necesariamente los tenemos que hacer utilizando una calculadora gráfica o utilizando el lenguaje R. También los podemos hacer simplemente utilizando papel y lápiz, ¿verdad? Entonces, lo único que tenemos que tener en cuenta es cómo graficar, ¿verdad? Entonces, vamos a tener un eje de las Y, vamos a tener un eje de las X. El eje de las Y va a ser para las frecuencias, ¿verdad? Entonces, voy a revisar mis frecuencias. ¿Cuál es el valor máximo? El valor máximo de las frecuencias es 28. Entonces, no, para este problema no es 28. Para este problema es 26, la frecuencia más grande, ¿verdad? Entonces, yo puedo asignar aquí frecuencia 10, frecuencia 20, frecuencia 30, ¿verdad? Lo podemos hacer manualmente y luego voy a escribir líneas aquí para las diferentes fronteras, ¿verdad? Las boundaries, ¿verdad? Sabemos que va de 0 a 1 la primera, luego a 2, 3, 4, 5, 6. Ahí llegaban mis límites inferiores, pero acuérdense que incluimos uno extra, ¿verdad? Este extra. Ahora van a ver que también la razón de incluirlo es porque es lo que facilita escribir, hacer las barras, ¿verdad? Entonces estas son mis boundaries, mis fronteras. Entonces estos valores son tomados de observar la distribución de frecuencias, ver la primera columna de los límites inferiores y lo único que hacen es con un lápiz pueden dibujar unas líneas verticales con un lápiz. Entonces yo voy a dibujar unas líneas verticales lo mejor posible, ¿verdad? Dibujo líneas verticales donde está cada una de estas boundaries, ¿verdad? Y con el mismo lápiz voy a leer las frecuencias, ¿verdad? La primera clase tiene frecuencia 9, entonces voy a buscar para esta primera clase, que aquí está el 9, ¿verdad? La segunda clase tiene frecuencia 26, entonces aproximadamente es un poquito arriba del 25. Entonces este es 26. La siguiente es 11. Entonces va a ser algo por aquí así. Estoy escribiendo los números para verificar después que estoy haciendo las cosas correctamente. Después es 13. Después es 3, 1 y 2, ¿verdad? Son las frecuencias. Y luego lo que hago es simplemente rellenar con un color. Ustedes pueden llevar el color, pueden usar colores en su casa para que se vean las diferentes barras, ¿verdad? Y ese es mi histograma o histogram realizado con lápiz y papel, ¿verdad? Hay otro tipo de gráfico que se utiliza para los datos numéricos que se llama polígono de frecuencias. Polígono de frecuencias, ustedes pueden revisar en la sección de recursos adicionales cómo hacerlo en R. No les voy a decir aquí. Ustedes si quieren hacerlo con R van a tener que leer la sección de recursos adicionales. Aquí les voy a decir cómo hacerlo a mano, cómo hacerlo con lápiz y papel. Necesitamos lo mismo otra vez, frecuencias y otra vez 10, 20 y 30. Y voy a marcar otra vez aquí las fronteras, me sirven. Tenemos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Verdad? Estas son mis fronteras. Pero lo que me interesa ahora es trazar líneas verticales a la mitad de una clase, que es donde está el punto medio, ¿verdad? Entonces voy a trazar una línea aquí, a la mitad entre 0 y 1. Otra línea aquí, a la mitad entre 1 y 2, a la mitad entre 2 y 3, 3.5, 4.5, 5.5, 6.5. Ahí ustedes utilicen una regla para que les quede mejor, ¿verdad? Y ahora voy a poner puntos para las diferentes
frecuencias. La primera fue 9. Entonces ahora voy a poner un punto aquí. Lo voy a poner para el 26. Va a ser como por aquí. Luego para el 11. Va a ser más o menos aquí. Luego el 13. Luego el 3. Luego el 1. Y finalmente el 2. Entonces ahora tengo puntos, ¿verdad? Y los pueden marcar. Les pueden hacer lo que quieran. Todo esto es gráfico, es de acuerdo con su gusto, ¿verdad? Y vamos a trazar líneas uniendo estos puntos. Se trazan las líneas. Y para que no queden volando los puntos que están en los extremos, vamos a utilizar el valor 0 como base para supuestas o hipotéticas clases adyacentes y poder terminar el histograma a nivel del eje de las X, ¿verdad? Entonces, eso también lo pueden hacer en su lenguaje R, pero para ello pues tienen que revisar cómo hacerlo, ¿verdad? Yo voy a escribir finalmente aquí en las notas los pasos para resolver el ejemplo 2.13 y 2.14 y les voy a dejar ya su tarea. Solo nos queda ya una página para terminar esta clase de hoy, que tiene que ver con las gráficas. Entonces, recuerden, si no pueden hacerlo con el lenguaje R, lo pueden hacer con lápiz y papel, ¿verdad? Que no quede duda de que aquí no es necesario que tengan que usar cierta calculadora o cierto software. Lo usamos por conveniencia, no por obligación, ¿verdad? Podemos usar diferentes métodos para hacer nuestro trabajo. Entonces tenemos el ejemplo 2.13 ahora. Vamos a revisarlo en nuestro libro. ¿Dónde está el libro? Está acá. El ejemplo 2.13 está en la página. Aquí está en la página 55. Es el ejemplo que acabamos de resolver. Por cierto, entonces ya aquí en las notas, el ejemplo que nos toca es el ejemplo 2.14. Ese es el que nos sigue, ¿no? Vamos a ver el ejemplo 2.14. ¿Dónde está? Ese está en la página. No me indica la página, vamos a ver. 2.14. Aquí hay diferentes tipos de histogramas. Aquí está. Es lo que se refiere a polígonos de frecuencia, polígonos de frecuencia o ojivas, ¿verdad? Vamos para hacer los polígonos de frecuencias, nuevamente necesitamos el punto medio de la clase, ya sabemos cómo calcularlo. Entonces el ejemplo 2.14 es simplemente la tabla 2.13 presenta frecuencias y frecuencias relativas para emisiones de vehículos, emisiones vehiculares, y esas fueron dadas originalmente en la tabla 2.9. Dice construya un polígono de frecuencias para las frecuencias en la tabla 2.13, que es pues la misma tabla que hemos estado utilizando anteriormente para los datos de las emisiones vehiculares. Entonces vamos resulta que aquí en mis notas sí tengo el comando para hacer el polígono de frecuencias, así que lo van a tener, no hubo problema, ¿verdad? Ya no tienen que ir a revisar. Pero es bueno que revisen las notas, los recursos adicionales. El ejemplo 2.14, entonces, vamos a necesitar las frecuencias. Las frecuencias ya quedamos que son 9, 26, 11, 13, 3, 1 y 2. Necesitamos los puntos medios, vamos a llamarle los midpoints, que son 0.5, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5
y 6,5, ¿verdad? Y entonces, ¿cuál va a ser el comando que ahora vamos a utilizar para un polígono de frecuencias? Va a ser el comando plot. Todo con minúsculas. Vamos a escribir la variable que contiene los puntos medios, los midpoints. Luego vamos a escribir la variable que contiene las frecuencias. Y luego vamos a escribir la palabra type, que quiere decir tipo, pero lo tenemos que escribir en inglés. Y en medio vamos a poner una L minúscula, ¿verdad? Con eso vamos a crear un polígono de frecuencias. Vamos a ver en su forma más sencilla. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es irnos de nuevo a nuestra consola. Nuestra consola está aquí. Entonces, ahora yo ya tengo, aquí están los midpoints, tengo las frecuencias, así que solo tengo que abrir una nueva ventana para graficar. Y voy a usar el comando plot. Y voy a usar los midpoints, en este caso están definidos con la palabra midpoints. Las frecuencias están definidas con la variable frec. Y solo tengo que escribir type igual a L minúscula. Se cierra y esto nos debe dar un polígono de frecuencias. Vamos a ver nuestras ventanas aquí, la última. Aquí está. La anterior. Aquí está. Entonces podemos poner a veces todas nuestras gráficas ahí a la vista y tomarle fotografía. Las podemos hacer más chiquitas para que se vea el código. Muchas cosas se pueden hacer, ¿verdad? Con el lenguaje AR. Entonces ahí está nuestro polígono de frecuencias en su forma más sencilla, ¿verdad? Si lo queremos más bonito, hay que revisar la sección de recursos adicionales para saber qué hacer, ¿verdad? Muy bien, solo me queda mostrarles los problemas para realizar, así que esta es la última pausa. Como les dije hace un momento, hacer las gráficas no debe ser un obstáculo para ustedes para pasar esta clase, porque principalmente este es el único capítulo donde vamos a estar utilizando gráficas en gran medida. Más adelante lo que nos interesa son otros comandos para calcular probabilidades. Entonces aquí en su libro pueden ver en esta parte final de la sección 2.2 que hay diferentes maneras de crear gráficas. Pueden utilizar su calculadora Texas Instrument 84 Plus, ¿verdad? Y aquí les dice los pasos que hay que seguir para obtener los correspondientes histogramas, ¿verdad? Los correspondientes histogramas. También pueden utilizar otro tipo de software, por ejemplo, Minitab es un software que les permite también encontrar histogramas. Aquí están los pasos, ¿verdad? También pueden utilizar Excel. Aquí están los pasos. Y también pueden utilizar el lenguaje AR, que es lo que han aprendido en la clase de hoy, ¿verdad? Entonces vamos a dejar dos problemas para ustedes. Es el problema 32 y el problema 34 de esta sección. Entonces voy a proyectar primero el problema 32 por si le quieren tomar una fotografía. En el caso de que todavía no tengan su libro, aquí está, es acerca de géiseres, ¿verdad? Aquí hay un géiser que está en el Parque Nacional de Yellowstone, aquí en Estados Unidos, y nos menciona que alterna periodos de erupción, que típicamente duran entre 1.5 y 4 minutos, con algunos periodos en que el géiser está dormido, ¿verdad? Entonces aquí hay una tabla que presenta 60 periodos de estar dormido el géiser que ocurrieron en los años recientes. Entonces este es su conjunto de datos numéricos que van a utilizar para construir una distribución de frecuencias. Aquí les están diciendo la clase. Ese sería el primer problema. Y aquí tienen que hacer otro histograma de frecuencias, luego la distribución de frecuencias relativas, luego otro histograma de frecuencias relativas y así sucesivamente, ¿verdad? Perdón, no estamos viendo el lenguaje R. Sí, perdón, aquí está el libro, la página 32, el problema 32 de los géiseres, aquí están todos los datos que van a utilizar.
Y aquí estaba diciendo que tienen que calcular, tienen que construir sus distribuciones de frecuencias. Aquí les dicen de cuánto es el ancho de clase, cuál es el valor del límite inferior de la primera clase. Entonces tienen que seguir estas reglas, ¿verdad? Después de que han construido los histogramas, de nueva cuenta en la parte F les van a decir que repitan todo, pero ahora con una clase diferente y con un valor diferente para el límite inferior, ¿verdad? Y les hacen una pregunta de criterio, ¿verdad? Ustedes, ¿qué piensan al respecto? ¿Ah? Ese sería el problema 32 y el problema 34 es muy semejante. El problema 34 es muy semejante. Entonces, cuando no les esté proyectando lo que estoy hablando, no levanten la mano y de inmediato interrúmpanme para que así las personas que vayan a ver el video puedan mirar lo que estamos hablando. Aquí está el problema 34, es acerca del internet, de radio en internet. Y son 40 suscriptores que escuchan Radio Pandora y es el número de horas que lo escuchan, ¿verdad? En una semana. Entonces, este es otro grupo de datos numéricos. Hay que hacer las distribuciones de frecuencia y de frecuencia relativa y hay que construir los histogramas tanto de frecuencia como de frecuencia relativa. Recuerden, para construir el histograma de frecuencias usamos del comando hist. Para construir el histograma de frecuencias relativas utilizamos el comando bar plot. Con esto se termina lo que vamos a ver del capítulo 2. La sección 2.3, la sección 2.4 es más maneras de poder analizar visualmente o gráficamente la información. Hay una variedad muy grande de métodos. Lo único que buscamos al final de cuentas es saber la forma de que sigue la distribución de los datos, como esta que está aquí, que es una forma muy regular, que parece una distribución chi-square, ¿verdad? O como esta que es más irregular y que uno va a tener la tendencia a decir, bueno, pues esta sigue la distribución normal. Eso es lo que vamos a ver más adelante. Para eso queremos las gráficas, para eso queremos aprender cómo mirar, cómo visualizar los datos, ya sean numéricos o ya sean categóricos. Si quieres los links, si quieres mandarme tu correo y ahí los pongo por el chat, poner tu correo de MPC.